Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí, como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y alrededor del mundo. Esta semana hubo muchísimos datos económicos que vamos a comentar en detalle, pero quisiera comentar que el tema de mercados fue una semana bastante plana, no hubo grandes movimientos. Quizá destacar que los mercados en China se desinflaron un poco, los índices chinos bajaron 2,5%, Japón siguió al alza con incrementos del 0,39%. En Europa hubo una ligera contracción de 0,5% en el Eurostock 600. Los índices en los Estados Unidos estuvieron muy planos, muy laterales. El Dow estuvo de veras exactamente igual que como empezó la semana. El Standard & Poor's perdió 0,28 y Nasdaq perdió 0,20, o sea, muy poquito. La que tuvo una buena semana fue la Bolsa Mexicana de Valores con un incremento de 0,74. Y ya al final de la semana el que sufrió un poquito fue el peso, que se presionó, con lo cual perdió un cuarto de punto, 0,25%. Yo creo que eso fue lo más relevante en cuanto a los mercados. Pero sí me gustaría entrarle al detalle de todas las cifras económicas que recibimos, primero de Estados Unidos, después de China y también de Europa. Adelante, por favor, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, estos ya son reportes para agosto, y la información que teníamos a principio de mes era el empleo en agosto en Estados Unidos, que a todos nos asustó porque salió a la mitad de lo esperado, y ahí podemos empezar a hacer preocupaciones sobre la salud de la economía global. Y en específico, le voy a dar un poco de prioridad primero a China, porque es el que nos da el comienzo de esta desaceleración. Los datos ahora de agosto de ventas al menudeo y producción industrial nos siguen reflejando que la economía, el gigante asiático, está perdiendo fuerza constantemente y no sabemos hasta dónde se llega. Se está llegando otra vez al carril de preocupación que tenía previo a la pandemia. Entonces, este es el principal foco de atención del mercado que nos preocupa sobre la salud global. Ahora, en Estados Unidos nos sumó esta preocupación con el dato malo de empleo. Entonces queríamos ver si estaban en la misma sintonía, en la misma debilidad, la producción industrial y las ventas al menudeo. Y las ventas al menudeo mostraron un dato bastante positivo, fue un crecimiento de 0,7 cuando en el mes de julio habían caído 1,8%. Siguen en términos anuales creciendo al 15%. Y la producción industrial, aunque se aligeró un poco, tampoco fue nada escandaloso, nada preocupante, lo cual nos refleja que la economía norteamericana tuvo una pequeña preocupación el mes pasado por este nuevo rebrote, esta situación de contagios en la nueva ola de COVID, pero poco a poco está volviendo otra vez a engranarse. Todavía no está en el mismo nivel de preocupación como lo está sucediendo en China. Todavía creemos que Estados Unidos tiene el suficiente vigor como para volver a montarnos en este vagón de la recuperación que pensábamos en meses anteriores. Así estamos en este vaivén de mejoras y sorpresas, y por supuesto lo refleja el mercado financiero en la volatilidad que está observando. También yo diría que Europa, los datos económicos fueron razonablemente buenos, ¿no? La producción industrial viene creciendo fuerte en el continente, en el viejo continente. Pero bueno, hubo un dato muy importante en Estados Unidos, que fue el de la inflación, Jorge. La inflación salió en 0,3 en el mes de agosto, se esperaba 0,4, y esto hizo que la inflación medida enero-agosto declinara a 5,3, viniendo de un 5,4 en el mes de julio. A mí me pareció un buen dato. Tampoco es el adelanto, no es como para echar las campanas a volar, porque la inflación sigue estando en niveles muy altos. Como decimos en México, no, una golondrina no hace primavera. Esperemos que esto nos dé una tónica de que lo peor ya se vivió
en términos de inflación, pero hay que ser un poquito más pacientes. La verdad que la inflación sí mejoró un poquitito en el mes de agosto, pero sigue estando muy alta. A ver, la primera pregunta que tengo aquí es, ¿tú crees que este dato de la inflación cambie la postura de la Reserva Federal en relación al tapering? Es decir, ¿van a empezar a reducir los estímulos monetarios relativamente pronto o después de un buen dato de inflación pudieran esperarse un poco más? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, muy interesante, porque primero, con el dato de empleo nos hizo pensar a todos que a lo mejor la Fed se va a ir con calma en sus decisiones o anuncios de política monetaria. Pero sale estos datos de producción industrial, de ventas al menudeo, y te hace pensar, bueno, la economía no está tan mal. Y incluso el dato de inflación, pues te tranquiliza en el sentido de decir, bueno, sí parece que sí es temporal, que sí ya llegó a su techo y que a lo mejor no es tan preocupante como podría ser, pero sigue estando en niveles muy altos y todavía seguimos observando presiones en los energéticos. Todavía vemos el precio del petróleo arriba de $70 por barril, todavía vemos muchas disrupciones en procesos de producción, en materias primas, en embarques que vienen del exterior, de China, que están afectando a los precios, que esto todavía puede alargarse por algunos meses. Entonces, creemos que, como comentamos la semana pasada, que la Reserva Federal lo que va a intentar la semana que entra es seguir demarcando la diferencia entre restricción de su política monetaria y simplemente decir, lo que voy a hacer es comprar menos bonos, o sea, meter menos liquidez. Voy a seguir metiendo liquidez, pero cada vez menos. Pero no voy a recortar liquidez ni voy a subir tasas de interés. No es restricción monetaria, es lo que va a intentar convencernos a todos para que, pero sí va a anunciar esto en la próxima semana, porque no tiene mucho margen de hacerlo, para tratar de que el mercado se reajuste, no de manera abrupta, pero sí haga muy bien sus portafolios de cara a lo que del cierre del año. Voy a refrasear lo que tú dices. Yo creo que la Reserva Federal lo que está haciendo es sigue manteniendo una política monetaria expansiva, simplemente la va a hacer más leve, poco a poco, ¿no? Así es. Para que la expansión termine en finales del año entrante. Así es. Muy bien. Oye, también en México tuvimos mucha información, ¿por qué no la comentamos? Salieron algunos datos económicos de importancia. Sobre todo los datos adelantados, los datos que normalmente la información económica en México viene con 2 meses de retraso. Entonces, estos datos adelantados nos sirven mucho para irnos midiendo como con los datos que están saliendo en el exterior. El dato de, por ejemplo, de ventas de ANTAD, de la Asociación de Tiendas Departamentales, es muy importante porque sale del mes de agosto. Y aquí nos hace ver que el consumo se está apagando, le está costando cada vez más trabajo conseguir los crecimientos tan buenos que vio en meses anteriores. Entonces, esa es la primera señal de dificultad que estamos observando en la economía mexicana. Y ahora sale el indicador oportuno de la actividad económica, uno que estima el INEGI e intenta dar también datos a agosto de cómo pues se está desarrollando la economía. Y ahí estamos observando que con respecto al mes anterior ya lleva 3 meses disminuyendo. O sea, lo que nos hace pensar es que el PIB del tercer trimestre va a ser negativo con respecto al segundo trimestre. O sea, vamos a tener un ligero bache, por supuesto afectado por esta nueva ola de contagios del COVID, pero y que nos refleja la dificultad que va a tener la economía hacia adelante, ya en los siguientes trimestres. Todavía en términos anuales, como nos seguimos comparando con los datos de encierro de la pandemia, todavía no van a ser altos. El tercer trimestre va a crecer quizá cercano al 7%, pero ya trimestralmente le cuesta más trabajo a la economía mexicana mostrar constantes crecimientos positivos. Así es. Yo fíjate que escribí un artículo que sale el lunes en el suplemento de Milenio, donde digo, no solo son importantes tener políticas económicas adecuadas, es también muy importante que el entorno le ayude a las políticas económicas a que den resultados. Yo creo que la Secretaría de Hacienda, yo no tengo queja sobre lo que han hecho, ni mucho menos, pero las cosas no salen como quisiéramos porque el entorno no es adecuado. El entorno político está muy revuelto y el entorno social tampoco ayuda, ¿no? En la parte política, bueno, están todos los ruidos que mete el presidente constantemente porque es un ser eminentemente político y está todo el día jugando con la política, manejándola
como él piensa que se debe manejar, pero eso crea un gran alboroto a nivel nacional. Y también en la parte social, pues no cabe duda que tenemos problemas muy serios que no están atendidos. Está el tema de la salud, está el tema de la pandemia, está el tema de la vacunación y mucho más serio está el tema de la seguridad, ¿no? ¿Cómo van a funcionar políticas económicas adecuadas si estamos en una guerra constante contra el narcotráfico? Además, una guerra que estamos perdiendo, porque yo lo que veo en los índices de inseguridad es que estos crecen y crecen, veo cómo avanza el crimen organizado y veo cómo la gente está perdiendo la confianza y no se atreve a invertir. Otro tema que es muy importante, que eso no depende tampoco de la Secretaría de Hacienda, es que se tienen que incrementar los niveles de inversión, ¿no? Ya habíamos logrado en el 2018 que la inversión total fuera del 22% del PIB y en los pasados 3 años se ha reducido al 18%. Bueno, pues hay que retomar el camino. Para crecer al 5% tenemos que tener 25-26% de inversión total en relación a PIB y estamos muy lejos de esa medida. Y para que eso suceda, lo único que hay es generar políticas públicas adecuadas y confianza. Y de alguna manera eso no se está logrando y por eso México no avanza. Creo que vamos a crecer bien en el 2021. Sin embargo, yo estoy muy preocupado porque no sé cuánto vamos a poder crecer en el 22, 23 y 24. Pero si no hacemos algo, vamos a regresar a los magros crecimientos que teníamos en el pasado, en el mejor de los casos. Sí, yo pienso igual que tú. Este es un rebote el que estamos viviendo y por eso confunde un poco. Es un crecimiento histórico. No, son rebotes de una caída histórica. Lo que nos preocupa es los próximos años en el sentido de que tiene que haber condiciones para cubrir todos los costos de la pandemia. Ya nos reabrimos, pero con menos empresas, con menos empleo, con menos inversión. Entonces, sí necesitamos todos los incentivos, por lo menos, si no va a haber recursos por parte del gobierno, por lo menos los incentivos y la seguridad de que va a haber Estado de Derecho, de que hay confianza en la inversión, de que hay, que estamos caminando todos al mismo, en el camino de la recuperación y de garantizar un crecimiento sostenido. Por supuesto, es vital para poder ser optimistas, más optimistas para los próximos años. Se nos fue el tiempo. Qué buenos comentarios, los seguimos la semana entrante. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Estén muy bien, buena semana.